Parlamentaria Evelyn Matei nos acompaña en CNN Chile. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, Daniel, un gusto estar contigo acá. Fuera de la primera línea de la política, dedicada a otras cosas. Fuera de la línea de la primera línea, estoy dedicada básicamente a hacer clases de matemática en un colegio en Pedro Aguirre Cerda. Es un colegio sin fines de lucro, particular subvencionado. Y la verdad es que es lo que uno aprende. Espero además estar enseñando, obviamente, pero lo que uno aprende de por qué tenemos los problemas que tenemos en educación, estando ahí con las manos en la masa, es muy importante. Quiero preguntar de inmediato de eso. Antes, ¿qué opinión le merece lo que ha pasado con estas declaraciones del expresidente Piñera y con la reacción del gobierno? Escuchamos al ministro Elizalde diciendo que Piñera está pensando solo en sí mismo y no en el país. Yo creo que la situación del país es bien complicada. La verdad es que todo el mundo esperaba una desaceleración este año y todo el mundo creía que íbamos a estar creciendo más o menos entre un 4,3%. Esas eran las expectativas. En este momento las expectativas son más bien cerca del 2%, algunos hablan incluso menos del 2%, y de lo que se está hablando es de un posible desempleo de 7,5%, incluso llegando a 8%. Estamos hoy día en 6,5%. De tal manera que hay un tema que es muy grave, porque en realidad afecta muy fuertemente, si es que se da este desempleo que desgraciadamente ya se está esperando, podría afectar muy fuertemente a gente de escasos recursos. Creo que decirlo y decir que hay medidas que se están tomando y que se han tomado que han estado profundamente equivocadas y que le están haciendo y le van a seguir haciendo un tremendo daño al país, no veo que sea un gran pecado. Yo por lo menos lo vengo diciendo ya hace 2 meses. ¿Un expresidente debe opinar sobre la contingencia o debe mantenerse en silencio, como dicen algunos? Bueno, yo creo que cada uno decide, ¿no? O sea, yo no tengo por qué decirle que quede callado o siga hablando, pero depende mucho de cuáles son, ¿no es cierto?, yo creo, las preferencias personales. Es difícil opinar sobre qué es lo que debería hacer. ¿Y qué le parece la forma en que ha reaccionado el gobierno? Ayer vimos al ministro Peñailillo con una reacción muy dura diciendo que el presidente Piñera destruyó las instituciones durante su mandato. Yo creo que cuando se hacen ese tipo, miren, lo que yo estoy viendo de este gobierno es que están haciendo muchas declaraciones que no son ciertas. Se dijo en su minuto que la reforma tributaria no iba a afectar el crecimiento, lo va a afectar. Que no iba a afectar la inversión, la va a afectar. Que no iba a afectar a la clase media, la va a afectar. Que no iban a subir las bencinas más de 5 pesos, van a subir, están subiendo. Son muchas ya las declaraciones que no son ciertas. Y cuando se abusa de eso, hay que tener cuidado porque las confianzas después son difíciles de recuperar. ¿No son ciertas porque se cometen errores en la evaluación de escenarios del gobierno o porque se dicen cosas a sabiendas de que no son ciertas? No lo sé, Daniel, pero ambas son graves, porque cualquier persona que veía la reforma tributaria, a mí me tocó participar en varias reformas tributarias, cuando yo la vi, yo dije, esto es un horror. Entonces, si ellos de verdad no se dan cuenta de las consecuencias que va a tener lo que ellos mismos están planteando, eso es un error muy grave desde el punto de vista técnico. Si en cambio se dieron cuenta y las negaron, es otro tipo de problema. Yo no sé, porque es muy difícil saber las intenciones, ¿no es cierto?, pero cualquiera de las dos es grave, porque en realidad era muy fácil darse cuenta que sí iba a afectar y que iba a afectar muy gravemente. Usted dice que la reforma tributaria era un horror. Esta reforma tributaria 2.0, después del protocolo de acuerdo con la Alianza, ¿sigue siendo un horror? No es un horror, pero es pésima. La verdad es que, claro, le sacaron las cosas que eran inconstitucionales, las cosas que no funcionaban, como la renta atribuida, que era obligatoria, en fin. Le sacaron las cosas que eran así, pero horrorosa. Pero en este momento quedar con una tasa de impuestos mayor que el promedio de los países de la OCDE, a mí no me parece que es una buena idea, porque cuando uno ve que, por ejemplo, en Francia han tenido una tasa de desempleo que ha durado mucho, que ha sido muy difícil bajarla, y que ahora el presidente Hollande, que llegó al poder diciendo que iba a subir fuertemente los impuestos, los está bajando. En este momento están bajando los impuestos a las empresas en Francia, justamente por el problema de la cesantía. Entonces, cuando uno ve que Hollande está bajando los impuestos y nosotros los subimos más arriba del promedio de la OCDE, perdón, pero yo no sé si se dan cuenta
que eso obviamente va a frenar la inversión y obviamente va a afectar el empleo. Y el empleo es la mejor forma de disminuir la desigualdad. Desde el gobierno se responde a esa crítica que como son sistemas distintos, el de Chile en cuanto a la integración de los sistemas, no es posible hacer esa comparación y decir que es mayor el impuesto al promedio de la OCDE por el tipo de no, eso no es cierto. Nosotros cuando yo digo que es mayor que el promedio de la OCDE, lo estoy calculando con los procedimientos que describe la OCDE para decidir cuál es el impuesto a la empresa. Así que esa crítica no es cierta. Es efectivamente mayor. Un proyecto que es pésimo, dice usted. ¿Los parlamentarios de la Alianza deberían votar a favor de un proyecto pésimo? Es una decisión súper complicada, porque si la nueva mayoría no tuviese el control de la Cámara y del Senado, yo diría claramente no votan a favor. Pero como tienen el control, uno siempre dice, bueno, entonces la probabilidad de que salga el proyecto pésimo existe. En ese caso, me parece que optar por el mal menor es algo que es bueno para Chile, pero es un tema que está en el límite, es muy difícil tomar las decisiones ahí y depende mucho de si tienen las mayorías para aprobar ese horror o no. El FUT. Yo probablemente hubiera votado a favor. ¿Hubiera votado a favor siendo parlamentaria? Sí, yo hubiera votado a favor de este proyecto encontrándolo horrorosamente malo, muy malo, pero creo que lo que habían planteado originalmente era tanto peor que hubiera elegido por el mal menor. Esto significa, perdón, cuando usted dice que el proyecto anterior era horroroso y este es pésimo, para ocupar sus propios términos, significa que con este proyecto, por lo tanto, de acuerdo a la perspectiva suya, el efecto sobre la economía no sería tan grave como con el proyecto anterior. Yo creo que el efecto sobre la economía es igual de grave. Más bien, había un aspecto de institucionalidad, de cosas que van, o sea, por ejemplo, obligar a alguien a pagar un impuesto sobre plata que no ha recibido y que posiblemente nunca reciba, eso ya va en contra del concepto mismo de qué es lo que es el pago de impuestos, sobre qué se paga. Entonces, en realidad, no es cuando yo digo que era horroroso, era más bien por eso, o sea, porque estaba empezando a meter conceptos que nunca antes han estado en lo que es la idea del pago de impuestos. Pero el efecto sobre la inversión, el crecimiento, el desempleo sigue igual siendo es el muy mismo. malo, sí. El FUT no existe con ese nombre, pero con el nuevo proyecto ¿existe de una manera distinta? Existe de una manera distinta, pero también parcial, ¿no es cierto? Porque dependiendo de cuál sistema tú escojas, te pueden descontar el 100 o te pueden descontar el 65%. Pero al final lo que va a quedar es un enredo y los que más van a ganar son todos los asesores y los abogados tributaristas. Entonces no es muy bueno, no es una forma lógica de llevar una economía donde uno quiere que las cosas sean lo más fáciles posible. ¿Qué le parece la cláusula que permite traer desde el extranjero fondos que en su momento no pagaron impuestos con un 8%? A mí no me gusta. ¿Por qué no? Porque las plata nunca debieron haber salido sin haber pagado impuestos. Y si estaban afuera, debieran estar pagando impuestos. Se dice que por lo menos con eso se permite sí. que paguen algo. Sí. Nuevamente, son esas decisiones, Daniel, que uno muchas veces tiene que tomar como parlamentario que son súper difíciles. Porque en realidad uno no está escogiendo por algo bueno o malo, sino por algo malo o menos peor. Usted decía que han ido cayendo claramente las proyecciones de crecimiento, sí. Que antes estaban en el 4, el 4,3. El gobierno el año pasado envió un proyecto de presupuesto con una estimación del 4,9%. ¿Fue también eso una equivocación del gobierno anterior? En ese minuto no, porque esas eran las expectativas de crecimiento que existían en ese momento cuando se mandó el presupuesto. Y eso pasa todos los años. Usted tiene la información que tiene por ahí por julio o agosto, se manda por ahí por septiembre, y por lo tanto uno usa las expectativas que hay en ese minuto, que después obviamente siempre cambian. Usted decía cuando empezamos esta entrevista que haciendo clases había aprendido mucho acerca de lo que se debería hacer en la reforma educacional. ¿Qué es lo que considera que ha aprendido en este tiempo? Daniel, yo creo que nadie entiende el estrés al que están sometidos los profesores en Chile. Tener 44, 45 alumnos, niños chicos a veces, de 8 años o 14 años, que a veces es más complicado. O sea, realmente tratar de mantener que te escuchen, la atención, tratar de ver que cada uno esté trabajando, te esté entendiendo, ya es casi imposible. Entonces ahora, viendo eso, ya no me llama la atención que tantos niños sencillamente no entienden lo que leen, o que no sepan, o que estemos tan atrasados en matemáticas, porque con 45 alumnos por curso es imposible educar bien, imposible. Debiera reducirse a 35. En segundo lugar, la mayoría de los profesores... ¿Cuántas clases usted en general? 44. 44. En las escuelas de la sociedad de instrucción primaria.
¿Es imposible educar bien en esas escuelas entonces? A ver, hay niños que son maravillosos y que en general tratan de sentarse adelante. Todos los niños son maravillosos. Lo que pasa es que hay algunos más maravillosos que otros en matemáticas, pero otros son maravillosos en otro sentido. Pero los que se sientan atrás generalmente no van a tener los puntajes como para ir a la universidad. Pueden tener puntajes para hacer otras cosas. Yo creo que cuando uno ve el tipo de niños que tenemos en la sociedad de instrucción primaria y ve otros colegios, los resultados son claramente mucho mejor en la sociedad, justamente porque desde pequeños ellos trabajan mucho el concepto del respeto y también del orden. Pero te digo que realmente a los de atrás es muy difícil enseñarles y no entienden nada y por cualquier cosa se distraen. Y por lo tanto, ahora, con menos de 44, 45, tú tampoco puedes financiar mejores profesores, porque esta sociedad lo que ha optado es por tratar de contratar los mejores profesores posibles pagándoles un poco más que el... Pero si no tienes 44, 45 no lo puedes financiar, porque así está pensada la subvención. Entonces realmente hay un tema ahí grave. La otra cosa es que el sueldo de los profesores, yo te diría que es vergonzoso, de verdad vergonzoso. Y bueno, en mi programa estaba aumentarlo fuertemente, pero ahora que estoy ahí creo que hay que aumentarlo aún más de lo que yo había propuesto como candidata. Yo creo que nosotros debiéramos tener profesores que ganen al menos $1.000.000. $1 millón. Eso significa aumentarlo más o menos al doble, que no es necesario hacerlo en un año, naturalmente, pero donde sí uno debiera tener un plan. ¿Por qué? Porque si tú tienes muy bajos sueldos, ¿qué persona va a querer estudiar pedagogía? Tú no vas a tener a los mejores de todas las promociones tratando de estudiar pedagogía, como sí ocurre en Finlandia, como sí ocurre en Singapur. ¿Y tiene el cálculo de cuánto costaría subir los sueldos en aproximadamente $2.000 millones anuales? En todo el sistema, incluidos subvencionados y municipales. Sí, que es algo perfectamente pagable con las 8.000 que pretenden recaudar. El tema es que hay que poner el énfasis ahí. 2.000 millones solamente subir los sueldos, pero como además yo creo que hay que reducir de 45 a 35 alumnos máximo por curso, y además hay que darle más horas no lectivas a los profesores, se necesitan más profesores que ahora. Por lo tanto pueden ser un poco más de 2.000 millones, pero es pagable. Y ahí es donde debiera estar el foco de toda la reforma educacional. Hay muchos países, Daniel, que han hecho grandes reformas educacionales y han gastado miles de millones de dólares, incluyendo Chile. Lo hicimos con la jornada escolar completa. Muchas de esas reformas tienen 0 resultados. La jornada escolar completa tuvo 0 resultados, 0, en materia de equidad y en materia de mejoramiento de calidad. Entonces, cuando tú ves cuáles son las reformas que sí han sido exitosas y que han mejorado la calidad de la educación y que han mejorado la equidad, todas ellas pasan por mejorar la condición de los profesores. ¿Se debería también cambiar el estatuto docente? ¿Qué se debería hacer con la cierta inamovilidad que tienen hoy los profesores, salvo en casos específicos? En general los profesores tienen cierta estabilidad en sus trabajos. ¿Eso es algo positivo o algo negativo? Mira, tengamos claro que cambiar eso es súper difícil y estamos hablando de cambios que se pueden hacer y que no signifiquen paralizar el país con protesta. Por lo tanto, a mí me parece que una forma razonable de plantear las cosas es decir, miren, aquí está el sueldo actual, ese sueldo actual es con inamovilidad. Si usted quiere optar al sueldo de $1 millón, perfecto, pero sométase a una evaluación. Entonces, que sea el propio profesor el que vaya decidiendo caso a caso cuál es la modalidad que quiere. Me parece que es razonable. Usted decía que no han tenido efecto las reformas en equidad. El gobierno dice que, por ejemplo, al terminarse el copago y al el Estado hacerse cargo del financiamiento por igual de escuelas subvencionadas y de escuelas municipales sin un copago de los padres, se va a poder avanzar en la equidad, que haya niños de diferentes realidades socioeconómicas en la misma aula. ¿Se va a lograr eso? Eso estaba en mi programa también. Lo planteé mucho antes que ello. Básicamente lo que nosotros planteábamos era ir subiendo la subvención hasta llegar al nivel promedio de copago, pero con el colegio comprometiéndose a que no iba a cobrar más a los padres. Ahora, esa es una forma mucho más simple y que causa menos trauma que lo que están haciendo el gobierno hoy día, pero que tenía un poco la misma finalidad, que es que en realidad no estén en este colegio los que pueden pagar
20, en este los que te pueden pagar 10, en este otro los que no pueden pagar nada y allá los que pagan 300. Pero usted comparte el objetivo a largo plazo de que los padres no paguen un copago. A largo plazo yo lo comparto absolutamente, no así en las universidades. En la universidad, la gratuidad para todos me parece que es una cantidad de plata pero gigantesca y que no contribuye para nada a la equidad, al contrario, va en contra de la equidad. Patricia Mate, aquí en CNN Chile, que es la directora de la agrupación de colegios en que usted trabaja, le preguntamos por el copago y dijo que tenía algunos efectos positivos, por ejemplo, comillas, que el padre se siente más digno al pagar. Eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. ¿Por qué la dignidad va a tener que ver con la plata que uno ponga? No sé, es raro, pero la verdad es que en general la gente cuando paga por algo, y generalmente eso por ejemplo es lo que se aplica en vivienda, en la vivienda tú pagas también el 10% o el 20% cuando te dan subsidio, y en general en todas las políticas públicas se trata de que la persona contribuya en algo, así que lo que ella dice sí tiene sentido, y por lo tanto aquí hay dos cosas que estamos balanceando. Uno es cómo el padre siente que está contribuyendo y está dándole lo mejor posible a su hijo, versus cómo logramos que haya menos. Son temas bastante opinables, pero efectivamente lo que uno ve es que los padres se sienten orgullosos cuando ellos están pagando algo. ¿No tiene más dignidad el hecho de que sea un derecho el poder contar con la educación y no tener que pagar por él? Dependiendo si el derecho es bueno o es malo. Si lo que la gente dice es que yo voy a tener derecho a mandarle a un colegio que va a estar en paro todo el tiempo, donde no están aprendiendo nada, donde no hay ninguna disciplina, donde a los chiquillos que se portan mal no los pueden echar, donde a los cabros que repiten 1, 2 y 3 veces, siguen ahí atrasando todo el curso, te aseguro que los padres no quieren eso. Y eso es un poco lo que viene hoy día en el proyecto de ley. En el tema del lucro, que es otro de los temas que se está discutiendo en los proyectos de ley, la agrupación de colegios en que usted hace clases no es una agrupación con fines de lucro. ¿Se debe permitir el lucro cuando son fondos públicos los que están involucrados? A ver, cuando tú construyes viviendas sociales, que son platas públicas, quien construye son empresas con fines de lucro. No veo mucho la diferencia. Lo que sí creo es que el objetivo de tener un colegio tiene que ser entregar la mejor enseñanza posible, no hacerse rico. En eso creo que uno tiene que... Entonces, uno perfectamente podría decir, ¿saben qué más? Si usted ha invertido en comprar un edificio, en comprar un sitio, en construir, en tenerlo bien, bueno, que tenga un retorno razonable. Pero no que alguien esté en el fondo echándose la plata a los bolsillos a costa de una muy mala educación. Tengamos claro también que en las municipalidades hay un mal gasto terrible. No se llama lucro, pero se llama aprovechamiento. Vaya a ver usted la cantidad de personas que meten los nuevos alcaldes justamente a los colegios de todos aquellos que trabajaban en sus campañas. Esa es una forma distinta del lucro, pero también se da. Entonces, en el fondo yo creo que lo que hay que tratar de ver es que haya un buen aprovechamiento de las platas, sea en la parte municipal o sea en la parte privada. Uno de los proyectos que usted presentó como parlamentaria fue un proyecto de aborto terapéutico, que es un tema que el gobierno también va a poner en la discusión en los próximos meses con un proyecto de ley. ¿Le parece una cosa positiva y votaría a favor de un proyecto de aborto como lo está planteando el gobierno? No, como lo está planteando... A ver, es que nadie sabe todavía qué es lo que está planteando el gobierno. Con 3 causales específicas que las conocemos. Claro, yo por ejemplo en la violación no estaba. Y para eso existe la píldora del día después. Me parece que no tiene ningún sentido. Bueno, en muchos casos sabemos en que, por ejemplo, cuando hay violaciones a menores de edad o que son reiteradas en el tiempo, muchas veces la píldora del día después no está para actuar en el momento adecuado. Sí, claro, pero ahí lo que pasa es que ¿quién no se dio cuenta? O sea, yo creo que cuando a alguien lo están violando en su casa, a un niño, o sea, yo creo que esa es una situación tan horrorosa que lo que uno debiera estar viendo, o sea, ahí debieran haber campañas, denuncias con los profesores, con los vecinos, etcétera. O sea, ahí tenemos que darle otra salida, no que sea el aborto. Que se den que una niña, adolescente o joven ya está embarazada. Ahí es muy difícil quién toma la decisión. Esos son casos súper complejos porque ¿quién toma la decisión? ¿La mamita que sabía que la estaban violando y no hizo nada? ¿La niñita de 13 años? ¿Quién toma la decisión? Generalmente ahí es una decisión más bien médica que toman los médicos y muchas veces, así que yo ahí me cuesta meterme porque en realidad es un tema muy complejo éticamente. ¿Qué es lo que yo había planteado? Cuando un feto viene, por ejemplo, sin cerebro, ¿eso no es muerte cerebral acaso? ¿Está vivo ese feto o está muerto ese feto? Porque cuando un adulto tiene muerte cerebral, está clínicamente muerto.
Y en ese momento tú le puedes sacar el corazón, los riñones, el hígado para trasplante. Entonces, en el fondo, lo que nosotros planteamos es que en ese caso en realidad no existe vida. Y en el otro caso, lo que nosotros no era que permitiéramos abortos terapéuticos, sino lo que decíamos es que no es aborto, no es aborto cuando tú intervienes para salvarle la vida a la madre y producto de eso muere el feto, que es una cosa bien distinta que permitir el aborto. Y con estas consideraciones, entonces, si usted fuera parlamentaria, ¿votaría a favor o en contra del proyecto tal como está presentado? A ver, respecto de cómo está presentado, en la mayoría en contra. No sé si leyó hoy al ex ministro Pablo Longueira en el diario La Segunda. No lo alcancé a leer. Estaba corrigiendo. Decía, entre otras cosas, que si el expresidente Piñera no fuera candidato la próxima vez, el mejor candidato que tiene la alianza es usted. ¿Eso dijo Pablo? Sí. Me cuesta mucho decir nada. O sea, ¿cómo no van a tener nadie mejor que yo? ¿Es una puerta que queda abierta eventualmente? Yo nunca la he tenido abierta, y la verdad es que la vez pasada yo creo que es bastante obvio que yo no la busqué. De hecho, yo apoyé primero a Lawrence Goldborn, después apoyé a Pablo Longueira. Era claro que yo no me estaba poniendo en la fila. Y me cayó encima y traté de hacerlo lo mejor posible. Y yo estoy segura que van a encontrar a alguien mejor que yo para 3 años más. ¿Considera que usted fue una buena candidata? Mira, las circunstancias eran muy difíciles. Yo lo único que puedo decir es, yo honestamente hice todo lo que estuvo de mi parte para tratar de hacerlo lo mejor posible, sabiendo desde un principio que era muy difícil. En la última encuesta CEP se le preguntó a la gente por qué creían ellos que se había votado por Bachelet en general. No se le preguntó solo a los votantes de Bachelet. Un porcentaje alto, mayoritario, decía que se había votado más por cosas personales que por cosas del programa. No me cabe duda. ¿Usted lo sintió así en la campaña? Sí. Había un cariño muy grande hacia ella. Básicamente yo creo porque vieron buenas intenciones en ella cuando vino la crisis, que esa sí fue una crisis provocada, gatillada en el exterior, no como la de ahora. Reaccionaron de una manera que a mí me pareció razonable y que yo apoyé muy fuertemente en eso, que era tratar de evitar que la gente de escasos recursos sufriera. Y que ahí vinieron los bonos y qué sé yo. Entonces yo creo que ahí hubo mucho cariño hacia ella. Pero fue una campaña en que se discutieron mucho ideas, hubo debates. ¿Usted cree que no? Yo creo que ella en general no iba a ningún debate, y cuando iba a los debates contestaba puras generalidades. Pero había un debate nacional sobre temas como la educación, por ejemplo, se planteó también la reforma tributaria. Pero nunca se supo mucho. Pero la reforma tributaria, ¿usted cree que alguien entendió cuando decían que iban a eliminar el FUT? ¿Usted cree que alguien votó por eso? ¿No importan los programas en una elección presidencial? Pueden importar, dependiendo de la condición en que esté el país. Yo creo que cuando el país está funcionando bien, está creciendo, ha generado empleo, como fue en los últimos 4 años, yo creo que la gente en realidad no vota por preocupaciones graves. Cuando está en crisis el país, como por ejemplo en la votación de España, ¿no es cierto?, después de la crisis del 26% de cesantía, etcétera, sí, ahí importan mucho los programas. Pero en este caso yo creo que no importó nada. ¿Usted y la gente no tenía idea de los proyectos? Yo creo que la mayoría no tenía idea. ¿No es mirar un poco en menos a los votantes? No, para nada. Yo creo que el voto es muy sentimental, creo que el voto es muy emocional. Siempre lo he creído. Y no es mirarlo en menos, porque la gente confía en sus instintos. Y yo creo que realmente la forma en que se reaccionó en ese minuto, en la forma de la crisis, fue una buena reacción. Ahora, yo creo que había muy buenas intenciones, y creo que también ahora hay buenas intenciones. A diferencia de ese minuto, yo creo que ahora se están tomando muy malas decisiones. Es otro ministro de Hacienda, son otras las circunstancias, y ahora yo creo que siguen existiendo las buenas intenciones, pero muy malas decisiones. Evelyn Matei, gracias por haber estado hoy con nosotros en Cero. Ok, mucho gusto.